¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver las definiciones de vector. Comenzaremos construyendo una definición analítica de vector. En el tema anterior construimos el concepto de vector. Ahora vamos a formalizar para establecer dicha definición analítica. Para ello debemos retomar lo siguiente. En la escritura de este vector, R tilde es la representación, mientras que la escritura del vector incluye todos estos símbolos y signos. Los paréntesis, los símbolos R1, R2, R3, R4, R5 y las comas, donde precisamente R1, R2, R3, R4 y R5 representan las componentes del vector. Si nos enfocamos en la escritura del vector, nos va a ser posible construir dicha definición analítica, porque podemos identificar que los paréntesis indican un conjunto, el conjunto que está entre paréntesis, ¿sí? El de las componentes que representan los datos, y que además estas componentes van ordenadas. Esos son los tres elementos que van a constituir la definición analítica de vector, y nos lo dice la propia escritura. Entonces, una definición analítica sería: un vector es un conjunto de dos o más datos ordenados, los cuales se escriben entre paréntesis y separados por comas. Así de sencillo. La representación del vector, recordemos, se hace con una letra, un símbolo, cualquier garabato, siempre y cuando lleve en su parte superior una tilde en forma de flecha horizontal hacia la derecha. ¿Cuáles son las componentes del vector? Son los datos que constituyen al vector y se etiquetan de acuerdo al orden o lugar que ocupan, de tal manera que podamos saber cuál es la primera componente, cuál es la segunda, cuál es la tercera. Pero las componentes del vector, repito, son los datos que constituyen al vector. Y la dimensión de un vector es el número de componentes que tiene el vector. Como en nuestro ejemplo anterior, teníamos 5 datos, entonces 5 componentes, entonces la dimensión de ese vector R sería de 5 dimensiones. Bueno, para construir la definición geométrica vamos a recordar algunas cuestiones de esta índole. Y comenzamos con la recta numérica. La recta numérica nos sirve para graficar los números, para poderlos representar gráficamente o geométricamente. Y aquí lo decimos: cuando geometrizamos un número real, es decir, cuando lo representamos con elementos geométricos, como lo son puntos, líneas, curvas, superficies, ejes, etc. Bueno, lo que hacemos, en el caso de querer representar geométricamente un número real, utilizamos un eje con un origen y dos sentidos. Y esta representación es conocida como la recta numérica. Aquí está. Examinemos. Tenemos una recta, ¿sí? La recta continúa tanto a la derecha como a la izquierda. Acuérdense que es de longitud infinita. Ya una vez establecida esa recta, marcamos un punto como nuestro origen, al cual le asignamos la posición del número 0. Este es el punto de partida. Ahora, ¿cómo vamos a representar geométricamente un número? Como en este ejemplo, tenemos al número menos 6. Recuerden que el número los números tienen 3 características. Tienen un orden entre sí. Podemos decir cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha de algún otro. Tienen un valor relativo que es el signo.
el cual nos va a decir si a partir del origen nos vamos a mover hacia la izquierda, en el caso de que sea el signo negativo, o nos vamos a ubicar hacia la derecha en el caso de que el signo sea más. El signo más no acostumbra a ponerse, el menos sí. En este caso tenemos menos 6. Y la otra característica de un número es su magnitud, su tamaño. Y la magnitud nos va a decir qué tanto nos alejamos del origen. Entonces, menos 6 nos está diciendo que debemos alejarnos 6 unidades del origen. Y el signo negativo nos dice que hay que hacerlo hacia la izquierda. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades hacia el lado izquierdo. Ahí está menos 6. Y es así como funciona la recta numérica para poder representar geométricamente cualquier número. Tal como lo dijimos, partimos del origen, nos alejamos del origen tanta distancia como lo indica el valor absoluto del número, es decir, su tamaño. En nuestro ejemplo el tamaño fue 6. Y si el número es positivo, el alejamiento a partir del origen es a la derecha. Y a la izquierda si el número es negativo, el cual fue nuestro caso. Bueno, ahora vamos a extender esto al plano cartesiano. Ahora en una superficie, ¿sí? En una superficie plana. En este caso nos va a servir para poder representar un par de números. Representar una pareja de números gráficamente, ¿de acuerdo? Entonces, si usamos un eje para representar un número, vamos a usar dos ejes para representar un par de números. El plano cartesiano está compuesto por dos ejes reales perpendiculares. Comenzamos por poner los perpendiculares. No quiere decir que un par de ejes que no sean perpendiculares no nos sirvan, también nos sirven. Pero bueno, estamos comenzando. Entonces vamos a tomar el caso más estético y más productivo, que es el de tomar los dos ejes, uno para cada número, pero que estos ejes sean perpendiculares entre sí y van a coincidir en un punto llamado origen, es decir, son dos rectas numéricas y los orígenes de ambas rectas numéricas van a coincidir en un punto llamado origen. De tal suerte que nosotros vamos a poder graficar un punto que contenga dos datos en el plano cartesiano. Y lo haremos como sigue. Vean, aquí están nuestros dos ejes. El eje horizontal lo vamos a tomar, nuestra recta numérica horizontal la vamos a tomar como la primer recta, la que ocupe la que se ocupe del primer dato. Y la vertical se ocupará del segundo dato, es otra recta numérica. Sus orígenes de ambas coinciden, ¿sí? Así que este punto es 0 para el eje 1 y 0 para el eje 2. En este caso estaría representando al punto 0,0. Aquí estamos representando al punto A, B. No sabemos si A es positivo o negativo y lo mismo para B. Los estamos presumiendo positivos, pero podrían ser positivos, negativos, etc. Entonces nuestro primer dato es A, lo ubicamos en la recta numérica horizontal, aquí está. Nuestro segundo dato es B, lo ubicamos en la segunda recta numérica. Y lo que hacemos es proyectar con estas rectas que están punteadas, tanto a A como B, y coinciden aquí. Y entonces ese punto, la ubicación que tiene ese punto en el plano cartesiano, es el que representa a B. Estamos graficando este conjunto de datos con este orden en un conjunto de dos ejes perpendiculares entre sí, conocido como plano cartesiano. ¿De acuerdo? Y esa es la forma en que lo hacemos, como quien dice, es una extensión de la recta numérica. De esta misma forma, y dada la semejanza en la escritura, tanto de un punto como de un vector, recordemos eso. Al escribir un vector se escribe como un punto. Entre paréntesis ponemos sus componentes separadas por comas. Entonces fíjense, aquí escribimos un punto, sabemos que es un punto, pero podríamos pensar que es un vector. Entonces, dada esa semejanza, podemos asociar en un
un punto en el plano con un vector de 2 dimensiones. Aquí graficamos un punto, pero podríamos hacer esa misma asociación para un vector. Solo que en el caso de los vectores haremos una asociación más compleja para que a la hora de graficarlo no lo confundamos con un punto. Es decir, un punto y un vector se escriben igual, así que podrían graficarse de la misma forma, pero confundiríamos las gráficas. No sabríamos si se trata de un punto o de un vector. Para tal efecto, hacemos una asociación un tanto más compleja para el vector. Analíticamente, con símbolos y signos, ya dijimos, un vector de 2 dimensiones se escribe como, aquí está la representación, el vector A igual a A1, A2, de 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, vamos a comenzar por ubicar al punto que se escribe igual que este vector. Ubicamos al punto A1, A2 en el plano cartesiano como si se tratase de un punto cualquiera. Pero además de ello vamos a trazar un segmento de recta dirigido desde el origen hasta dicho punto, como se muestra aquí. Vean, graficamos al punto, aquí está en rojito, A1, A2. Pero vamos aparte a trazar una flecha, un segmento de recta dirigido desde el origen hasta dicho punto. Como verán, para cada punto en el plano cartesiano habrá un segmento de recta dirigido específico, no se va a repetir, ¿sí? No existen dos segmentos de flecha dirigidos que tengan la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud para un mismo punto. Solo existe uno. La asociación es unívoca. Bueno, es 1 a 1. Finalmente, esta flecha roja es la que asociaremos geométricamente a nuestro vector A. Entonces, para el punto, pues ya sabíamos, tal cual lo hicimos anteriormente. Y para el vector no vamos a usar ese punto, aunque se escribe igual que el punto mismo. Vamos a usar la flecha que estamos asociando de esta manera. Y esta será la gráfica de nuestro vector. Entonces, si nosotros nos fijamos que ahora gráficamente nuestro vector es este, pues simplemente vamos a decir lo que es. Y esa es la definición geométrica. Y diríamos que es un segmento de recta, porque es un pedacito, la recta es de longitud infinita, este es un pedacito, es un segmento de recta dirigido, aquí está la punta de la flecha, nos da el sentido, ¿sí? La dirección y el sentido, que tiene magnitud porque tiene una longitud, que es la distancia del origen al punto en cuestión, tiene dirección, aquí está marcado por la misma flecha, y sentido, que nos está indicado por la punta de la flecha. Y además agregamos que tiene un punto de aplicación. En este caso es donde comienza el vector. Su punto de aplicación en este caso sería el origen. Entonces sería un radiovector. Pero eso no quiere decir que no podamos tener vectores con punto de aplicación en cualquier otro lado, como ya lo vimos, ¿de acuerdo? Entonces, definición geométrica: un vector es un segmento de recta dirigido que tiene magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Y alguien dirá, bueno, lo estamos diciendo con palabras, sí, pero fíjense que a diferencia del caso analítico donde hablamos de símbolos y signos, que son cuestión analítica, en esta definición geométrica de vector, estamos usando características geométricas para definirlo. Por eso es una definición geométrica, ¿sí? La magnitud, la dirección, el sentido y un punto, en este caso el de aplicación, son elementos geométricos. Por lo tanto, esa es una definición geométrica que nos dice cómo se dibuja un vector. ¿Ok? Así que ya tenemos las dos definiciones, la analítica y la geométrica de vector. El tema que sigue dentro de esta definición geométrica, ¿sí?, es simplemente hacer extensivo esto que hicimos para el caso de 3 dimensiones. Y bueno, geométricamente no vamos a hacerlo para 4, 5, 6 porque estamos imposibilitados de hacerlo. Solo podemos graficar en 1, 2 o 3 dimensiones.
Entonces, veamos, para el caso de un vector en 3 dimensiones, nuestro vector tendría 3 componentes, ¿verdad? Como se escribe ahí. Y aquí estaría la gráfica. Perdón, aquí se salió el puntito de acá. Se ve que tuvo alguna diferencia con la flecha, ¿verdad? Y dijo, yo me alejo. Pero bueno, lo ponemos aquí donde termina el vector, imaginariamente. Ese es nuestro punto A1, A2, A3. Entonces trazamos la flecha que va del origen a ese punto y ese es nuestro vector en 3 dimensiones. Obviamente en este caso ya usamos 3 ejes, 3 rectas numéricas, donde va a ir la primer componente, el eje 1, vean, aquí pusimos A1, donde va la segunda componente, el eje 2, aquí está la segunda componente A2, y donde va la tercer componente A3, que sería el eje 3. Si se dan cuenta, nada más puse las partes positivas, pero hay que extenderlo hacia los lados negativos, no hay ningún problema. Estamos presumiendo que tanto A1 como A2 y A3 son positivos. Esto es nada más didáctico, puede ir en cualquier lugar, pudiera alguno de ellos, o varios o todos, ser negativos. ¿Ok? Pero lo hacemos de igual manera, ¿sí? De igual manera. Y las definiciones sirven en general. La definición analítica es para cualquier dimensión. La geométrica igual, solo que no podemos ejecutarla más que en 2 o 3 dimensiones. Así que estas definiciones permanecen iguales, aunque haya más dimensiones, ¿sí? Muy bien, ¿con qué debemos continuar después de este tema? Con tipos de vectores. Esa será la siguiente presentación. Muchas gracias y hasta la próxima.